guerra contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, ha llegado a un punto crítico. Enfrentados a uno de los cárteles más sanguinarios y poderosos de México, los soldados mexicanos no solo luchan por detener el avance de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, sino también por vengar a sus compañeros caídos en la línea de fuego. En 2011, con la emboscada de los Zetas a los agentes de la ICE y el brutal asesinato de Enrique Kiki Camarena en 1985, los cárteles no solo desafiaron al gobierno mexicano, sino también a la soberanía de Estados Unidos, mostrando que el narco no conoce límites. A raíz de estos ataques, el ejército mexicano intensificó sus operaciones, desatando una guerra de venganza donde la línea entre justicia y represalia se difumina. Hoy, los soldados mexicanos están comprometidos en una lucha imparable, dispuestos a acabar con aquellos que han desangrado a su nación. ¡Granada! ¡Entra! ¡Váyalo! ¡Ey! Enfrentando a los sicarios del Mencho con una determinación que va más allá de la simple batalla por el control. Este guión explora cómo los soldados se han enfrentado al CJNG buscando no solo detener el narcotráfico, sino también vengar las vidas de aquellos que cayeron en manos de los sicarios, enfrentándose a un poder que hasta el mismo ejército mexicano temía desafiar. El Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, ha emergido como uno de los grupos criminales más poderosos y peligrosos de México. Desde su formación en 2009, el CJNG ha crecido de manera alarmante, extendiendo su influencia por todo el país y fuera de sus fronteras, desafiando tanto a las fuerzas de seguridad mexicanas como a las autoridades estadounidenses. El Mencho, un ex policía federal que comenzó su carrera en la delincuencia trabajando para el Cártel de Milenio, rápidamente ascendió dentro de la estructura criminal, estableciendo alianzas con otros grupos de narcotráfico, hasta formar su propio cártel. Su ascenso no fue casualidad. Desde el principio, Oseguera Cervantes mostró un talento brutal para la violencia, la estrategia y el control territorial. Bajo su liderazgo, el CJNG se destacó por su capacidad de organización, su fuerza de combate y, sobre todo, por la violencia extrema que desplegó contra sus rivales y cualquier entidad que se atreviera a desafiarlo. Lo que distingue al CJNG de otros cárteles es su capacidad para operar a gran escala, utilizando tácticas militares avanzadas. El Mencho no solo dirige una organización dedicada al tráfico de drogas, sino también a la extorsión, secuestros y asesinatos de alto perfil. El uso de armas pesadas, vehículos blindados y tecnología avanzada ha permitido al CJNG enfrentarse a las Fuerzas Armadas de México en un combate directo, algo que pocos cárteles han osado hacer. A medida que el CJNG fue ganando poder, la violencia en las calles de México se intensificó. Sus ataques no solo fueron contra otros cárteles, sino también contra las autoridades locales y federales. En ciudades como Guadalajara y Tepalcatepec, las fuerzas del orden se vieron desbordadas y los cárteles tomaron el control de zonas enteras. Las bandas del CJNG no dudaron en utilizar bombas, fusiles de alto poder y tácticas de guerrilla urbana para defender sus territorios y eliminar cualquier amenaza. La brutalidad del CJNG fue tan extrema que incluso grupos criminales tradicionales como el Cártel de Sinaloa y los Zetas se vieron obligados a enfrentarse al poder de El Mencho. Sin embargo, la verdadera batalla comenzó cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación empezó a enfrentarse directamente con el gobierno mexicano.
Desde 2015, las Fuerzas Armadas Mexicanas lanzaron una serie de operativos en el corazón de las zonas controladas por el CJONG. El ejército se vio obligado a entrar en un territorio minado, enfrentándose no solo a sicarios armados hasta los dientes, sino también a una red de corrupción que ayudaba al cártel a operar sin restricciones. La situación alcanzó su punto máximo cuando los soldados mexicanos fueron atacados directamente por los sicarios del Mencho en un acto de desafío abierto. Estos ataques no solo revelaron la audacia del CJONG, sino también la creciente tensión entre el gobierno y los cárteles. Los soldados no solo estaban luchando contra una organización criminal, sino contra una red que había infiltrado diversas instituciones del gobierno y de las fuerzas de seguridad. El ascenso del CJONG fue, en parte, una respuesta a la caída de otros cárteles, pero también una consecuencia del vacío de poder dejado por los carteles más antiguos, como el de los Arellano Félix y el de Sinaloa. A medida que el Mencho consolidaba su poder, la guerra contra el narcotráfico en México se volvía cada vez más peligrosa, con las Fuerzas Armadas en el centro del conflicto. Para los soldados, no solo se trataba de luchar contra un cártel. Se trataba de proteger la soberanía nacional, vengar a sus compañeros caídos y devolver el control al Estado mexicano. A medida que el cártel Jalisco Nueva Generación, CJONG, ganaba terreno, las Fuerzas Armadas Mexicanas fueron conscientes de que el conflicto con este grupo criminal era inevitable. El ejército no solo enfrentaba a una red de narcotraficantes, sino a una organización que operaba con tácticas de guerra casi militares, desafiando la capacidad del gobierno mexicano para mantener el control en las zonas más afectadas. Las primeras operaciones contra el CJONG fueron un intento de frenar su avance, pero rápidamente quedó claro que el Mencho y su cártel no serían derrotados fácilmente. La primera gran confrontación entre el ejército mexicano y el CJONG ocurrió en 2015, cuando las Fuerzas Armadas iniciaron una serie de operativos en las áreas dominadas por el cártel. El objetivo era desmantelar las principales células del CJONG en Jalisco, Michoacán y Colima, y capturar a los líderes clave de la organización. Sin embargo, lo que parecía ser una operación común de seguridad rápidamente se convirtió en una sangrienta batalla. En las ciudades controladas por el CJONG, los soldados mexicanos se encontraron con una resistencia feroz. Los sicarios del cártel estaban fuertemente armados, utilizando rifles de asalto, granadas y vehículos blindados para enfrentar a las Fuerzas Armadas. Además, el CJONG empleaba tácticas de guerrilla urbana, atacando a los soldados en emboscadas y utilizando minas terrestres para desestabilizar a las tropas. Estos ataques demostraron la capacidad del cártel para adaptarse a las condiciones del terreno y sorprender a las fuerzas del orden. Uno de los momentos más emblemáticos de esta confrontación fue el ataque del CJONG a un convoy militar en 2016, en el que soldados mexicanos fueron emboscados por un grupo de sicarios fuertemente armados. La emboscada dejó varios militares muertos y muchos más heridos, lo que demostró que el cártel no dudaba en utilizar cualquier medio para debilitar al ejército. Tras este ataque, las autoridades mexicanas comenzaron a cambiar su enfoque, reconociendo que la guerra contra el CJONG no sería una batalla convencional. A partir de este momento, el ejército mexicano adaptó sus tácticas para enfrentar a un enemigo que no solo operaba desde el terreno, sino que también utilizaba la corrupción y las alianzas con autoridades locales para fortalecer su poder. Los soldados comenzaron a recibir entrenamiento más especializado en combate urbano y se implementaron nuevas estrategias de inteligencia para infiltrarse en las redes del cártel. Los enfrentamientos, sin embargo, solo se intensificaron.
La respuesta del ejército fue rápida y contundente. A lo largo de 2016 y 2017 se lanzaron varias operaciones en las que se desmantelaron laboratorios de drogas, se incautaron toneladas de marihuana, cocaína y metanfetaminas, y se capturaron a algunos de los principales operativos del CJNG. Pero, a pesar de estos éxitos, el Mencho y sus hombres no cedían terreno. De hecho, el cártel respondió a cada intento del gobierno por frenar su expansión con más violencia, más ataques y más muertes. En este contexto, los soldados mexicanos no solo luchaban por su país, sino también por su supervivencia. Cada enfrentamiento contra el CJNG representaba una lucha no solo contra los narcotraficantes, sino también contra la estructura de poder que el cártel había construido a lo largo de años. Los soldados sabían que, si no lograban frenar al CJNG, la violencia en las calles de México continuaría escalando, y el control del gobierno sobre ciertas zonas del país sería aún más limitado. Estos enfrentamientos fueron solo el comienzo de lo que se convertiría en una guerra larga y desgarradora, una guerra en la que los soldados no solo serían combatientes, sino también víctimas de una lucha imparable que llevaría a muchos de ellos a la venganza, a la rabia y a la determinación de acabar con un cártel que amenazaba no solo la seguridad de México, sino la soberanía misma de su nación. En 2018, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, había alcanzado niveles de violencia que obligaron a las Fuerzas Armadas mexicanas a intensificar sus operativos en todo el país. El ataque más devastador ocurrió cuando un grupo de soldados fue emboscado en una zona rural de Michoacán, en lo que se convirtió en uno de los incidentes más sangrientos en la lucha contra el narcotráfico en México. La emboscada, que resultó en la muerte de varios miembros del ejército mexicano, desató una ola de ira y venganza en las Fuerzas Armadas, marcando un punto de no retorno en el conflicto. La emboscada fue cuidadosamente planeada por el CJNG, que utilizó un despliegue militar de sicarios armados con rifles de asalto de alto calibre, lanzacohetes y explosivos improvisados para atacar a los soldados. Estos sicarios no solo atacaron con una precisión mortal, sino que también emplearon tácticas de guerra sucia, como el uso de minas terrestres y vehículos blindados para mantener a las Fuerzas Armadas mexicanas en jaque. El ataque dejó al ejército mexicano con pocas opciones y, tras el enfrentamiento, varios soldados perdieron la vida en una lucha desigual. Este ataque, que fue una clara declaración de guerra por parte del CJNG, desató la furia en las filas del ejército. Los soldados mexicanos, horrorizados por la brutalidad del cártel, no solo estaban luchando por su país, sino también por vengar a sus compañeros caídos. La venganza se convirtió en un motor de acción imparable para las Fuerzas Armadas. Este ataque fue el catalizador que provocó una serie de operaciones militares a gran escala contra las células del CJNG, con el objetivo de aniquilar cualquier vestigio de la organización y devolver la justicia al pueblo mexicano. Uno de los primeros pasos en la venganza fue el despliegue de unidades de élite del ejército, especializadas en combate urbano y tácticas de guerra asimétrica. Estas unidades se infiltraron en territorios controlados por el CJNG, realizando incursiones rápidas y precisas en zonas de alto riesgo. Cada operación estaba diseñada no solo para eliminar a los sicarios del Mencho, sino también para mostrar que el ejército mexicano no toleraría más ataques y que las consecuencias para el cártel serían devastadoras. A pesar de los esfuerzos por parte del ejército mexicano, el CJNG continuó operando con impunidad en muchas regiones. Los sicarios del Mencho, conscientes de la retaliación inminente, respondieron con una violencia aún mayor,
atacando a la policía, a los militares y a cualquier ciudadano que fuera percibido como una amenaza. En muchas ocasiones, los ataques fueron extremadamente violentos, utilizando coches bomba y explosivos para causar el máximo daño posible a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el ejército mexicano no se rindió. En 2019, una serie de operaciones conjuntas entre el ejército y las fuerzas federales logró capturar a varios de los líderes más importantes del CJNG. La venganza no solo consistía en eliminar a los sicarios, sino también en desmantelar la estructura operativa del cártel y apoderarse de las rutas de distribución de drogas que mantenían a México en constante conflicto. A lo largo de este periodo de venganza, el ejército mexicano también comenzó a adoptar nuevas estrategias para contrarrestar las tácticas de guerrilla urbana empleadas por el CJNG. Los soldados fueron entrenados en el uso de tecnologías avanzadas, como drones de vigilancia y comunicaciones seguras, para rastrear y eliminar células del cártel en tiempo real. Además, se establecieron unidades especiales para operar en el terreno, facilitando intervenciones rápidas y efectivas. La venganza de los soldados mexicanos, sin embargo, no fue solo una cuestión de justicia, fue también un mensaje claro al cártel Jalisco Nueva Generación. México no permitiría que los cárteles de droga dictaran las reglas del juego. Aunque el CJNG continuó atacando, el poder de respuesta de las Fuerzas Armadas fue imparable. Los soldados sabían que cada enfrentamiento no solo era una lucha por la seguridad de su país, sino también por la memoria de aquellos compañeros que perdieron la vida en manos de los sicarios del Mencho. Esta batalla, que comenzó como una lucha por el control del territorio, se convirtió en una guerra de venganza, una guerra que cambiaría para siempre la forma en que México enfrentaba el narcotráfico y los cárteles. La sangre derramada por los soldados mexicanos alimentó una resistencia que siguió creciendo, mientras que la furia del ejército mexicano se desató en una serie de operaciones que solo podían tener un resultado: la derrota del CJNG o la aniquilación total de su estructura. A medida que la lucha contra el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, se intensificaba, el ejército mexicano se vio obligado a adaptarse a un nuevo tipo de guerra, la guerra urbana. Los sicarios del Mencho, conscientes de la superioridad numérica y tecnológica de las Fuerzas Armadas, comenzaron a utilizar tácticas más sofisticadas y letales, convirtiendo las ciudades y los pueblos en campos de batalla. El CJNG ya no se limitaba a las zonas rurales o montañosas. Sus fuerzas estaban dispuestas a luchar en las calles de las principales ciudades, lo que obligó al ejército mexicano a responder con una estrategia más especializada y precisa. La guerra urbana que libraba el CJNG no solo consistía en enfrentamientos armados, sino también en el uso de terror psicológico para desmoralizar a las fuerzas de seguridad. Los sicarios utilizaban narcobloqueos, donde quemaban vehículos y establecían barreras en las calles para paralizar las ciudades y evitar que las fuerzas del orden pudieran actuar con rapidez. Además, el CJNG no dudaba en hacer uso de la violencia extrema contra los civiles, lo que generaba un ambiente de miedo generalizado y dificultaba las intervenciones del ejército. En respuesta a esta nueva amenaza, el ejército mexicano activó unidades de fuerzas especiales entrenadas específicamente para el combate en entornos urbanos. Estas fuerzas, formadas por los mejores soldados del ejército, comenzaron a operar en las zonas más conflictivas, realizando incursiones rápidas y letales para desmantelar las células del CJNG. Equipados con armas de alto calibre, vehículos blindados y tecnología avanzada, los soldados de las fuerzas especiales demostraron una gran capacidad para adaptarse a la guerra urbana, realizando operaciones en edificios, túneles
y zonas densamente pobladas. El uso de drones de vigilancia se convirtió en una herramienta clave para las fuerzas especiales. Estos dispositivos permitían monitorear en tiempo real los movimientos del CJNG, lo que facilitaba la planificación de ataques estratégicos. Los drones también eran utilizados para localizar laboratorios de drogas, esconderijos de armas y, lo más importante, para rastrear a los líderes del cártel. La capacidad de realizar intervenciones rápidas y precisas, sin poner en riesgo a los civiles, fue un avance crucial en la lucha contra el CJNG. Otro aspecto fundamental de la guerra urbana fue la utilización de equipos de operaciones especiales en situaciones de alto riesgo. Estas unidades, conocidas como Tropa de Reacción Inmediata, estaban formadas por soldados especialmente entrenados para actuar en situaciones extremas. En 2018, esta unidad fue desplegada en la ciudad de Guadalajara, donde el CJNG había establecido un fuerte control. Durante la operación, los soldados utilizaron tácticas de cerco y asalto para capturar a varios de los principales operadores del cártel, enfrentándose a una feroz resistencia por parte de los sicarios, quienes respondieron con disparos de fusil y lanzacohetes. La diferencia en las tácticas empleadas por el ejército mexicano y el CJNG era abismal. Mientras que el ejército utilizaba métodos convencionales de combate, las fuerzas del cártel optaban por el terror y la intimidación. En muchas ocasiones, las fuerzas especiales del ejército mexicano se enfrentaron a una batalla no solo contra el crimen organizado, sino también contra una infraestructura criminal que estaba fuertemente protegida por redes de corrupción dentro de las autoridades locales. Los sicarios del Mencho tenían información privilegiada sobre las operaciones del ejército, lo que les permitía anticipar sus movimientos y, en algunos casos, tenderles emboscadas. A pesar de los desafíos, el ejército mexicano logró varios avances importantes. En 2019, una operación liderada por las Fuerzas Especiales del Ejército en Michoacán resultó en la captura de varios miembros de alto rango del CJNG, incluidos algunos de los operadores clave que manejaban las rutas de distribución de drogas en el estado. Sin embargo, a pesar de estos éxitos, el CJNG continuaba respondiendo con más violencia, utilizando la guerra urbana como su principal arma para desgastar al ejército mexicano. El uso de las fuerzas especiales también permitió al ejército mexicano realizar operativos en zonas donde la presencia del CJNG era tan fuerte que las fuerzas de seguridad locales se veían impotentes. Un ejemplo de esto ocurrió en 2020, cuando el ejército mexicano desplegó a las fuerzas especiales para liberar una ciudad en Jalisco que estaba bajo el control total del cártel. Después de semanas de enfrentamientos intensos, los sicarios fueron finalmente derrotados y los soldados mexicanos pudieron recuperar el control de la ciudad. A pesar de los avances en la guerra urbana, la lucha contra el CJNG seguía siendo una tarea monumental. El ejército mexicano, aunque formidable, no podía evitar que el cártel se adaptara a las nuevas circunstancias. Mientras las Fuerzas Armadas trabajaban para erradicar la amenaza, el CJNG se reagrupará y encontraba nuevas formas de operar. Sin embargo, el compromiso y la determinación del ejército mexicano se mantenían intactos y las fuerzas especiales continuaban liderando la ofensiva, dispuestas a enfrentarse a los sicarios del Mencho en las calles de México, donde la guerra parecía no tener fin. La guerra contra el cártel Jalisco Nueva Generación no ha hecho más que intensificarse y los soldados mexicanos saben que cada enfrentamiento podría ser el último. A medida que la venganza se convierte en la única motivación, la lucha se despliega con una ferocidad imparable, donde no hay espacio para la misericordia. El CJNG, sin rendirse, sigue desafiando al ejército.
Pero los soldados mexicanos no se detienen. En cada rincón de México la batalla continúa y la pregunta persiste: ¿quién caerá primero, el Mencho o las fuerzas que lo persiguen? La tensión sigue creciendo y la guerra está lejos de terminar.